El capítulo 25 de Génesis abarca muchos años. El autor acá avanza bastante con el objetivo de pasar del mundo de Abraham al nuevo clan, al mundo de Isaac, con sus dos hijos, Esaú y Jacob. En los versos 1 al 6 se nos habla de que Abraham se volvió a casar. Como ya vimos, él enviudó a los 137 años y aún vivió 38 años más, en los cuales se casó con Cetura y tuvo hijos con ella. Y aunque tuvo varios hijos con ella y también tuvo a Ismael con Agar, a todos los separó de Isaac, a quien heredó prácticamente todo. Al resto les dio regalos, dice la palabra de Dios, y parte de su gran riqueza, como para que iniciaran una vida, pero lejos de Isaac. Pero los versos 7 al 11 nos hablan del fin de Abraham. Hemos venido familiarizándonos con Abraham, conociendo su desenvolvimiento, cómo él ejerció fe, cómo fue probado, sus sufrimientos, sus gozos, todo. Pero finalmente Abraham pues también murió. Ya vimos atrasito que Sara murió a los 127 años. Abraham murió a los 175 años, en buena vejez, anciano, lleno de años, dice el verso 8. Llegó a los 75 años a Canaán, así que peregrinó allí en Canaán sin haber recibido la promesa de las tierras. Peregrinó 100 años en esos lugares deseando acumular cosas terrenales, podríamos pensar, pero no. Él nunca deseó eso. Él encontró nada más el espacito, como vimos, donde estaba la parcela y la cueva de Macpela, y eso fue todo lo que Abraham obtuvo. Él todavía sigue esperando en la tumba una patria mejor, la nueva Jerusalén. Ahí él va a vivir, ahí está una morada para él y para ti también. Así que aquí nos está hablando este capítulo de temporalidad, nos está hablando de mortalidad. Nosotros no somos inmortales, no podemos aferrarnos a esta vida. Nuestra vida es la venidera. El tiempo vuela. Abraham nació y luego vivió y también se murió. Es decir, él llegó a la existencia, hizo lo que tenía que hacer y murió, dejó huella. Y eso es lo importante que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es la huella que tú vas a dejar? Porque el tiempo está volando y debemos de apurarnos, porque más temprano que tarde nosotros también podríamos pasar al descanso. Luego nos habla acá el versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac. Le dio 2 hijos muy pronto, mientras que a Abraham le tomó 100 años para ser padre. A Isaac le tomó un poquito menos. A los 60 años dice que él fue padre y de 2 hijos de una vez, Esaú y Jacob. Al inicio las cosas no fueron fáciles tampoco. Rebeca, dice la palabra de Dios, que también era estéril como Sara. Sin embargo, Isaac, dice el verso 21, que oró por su esposa, le pidió que quitara la esterilidad de su esposa, y Dios atendió la oración de Isaac. Hay que orar por la esposa, mis queridos hermanos y amigos. Esposas, hay que orar por el esposo. ¿Hay dificultades? Pues sí, siempre las habrán. Si esos matrimonios de estos hombres santos pasaron por grandes dificultades, ¿cuánto más nosotros también? Sin embargo, mis queridos hermanos, cuando ellos oraron, Dios respondió. Pero después que ahora Rebeca estaba embarazada, dice que tenía allí gemelos, tenía mellizos, y se peleaba uno con el otro en el mismo vientre. Y entonces Rebeca no soportó y oró a Dios. Y Dios también le consultó y le dijo que en su vientre habían 2 pueblos representados por estos 2 bebés. Un pueblo sería más fuerte que el otro pueblo, pero le dice, el mayor servirá al menor. De nuevo podemos ver que las familias de Dios no están exentas de dificultades. Al contrario, su vida es una vida difícil. El camino es lleno de espinas. Pero en medio de esas dificultades es donde Dios prepara a sus hijos para que aprendan a caminar con Dios. Bueno, pasó el tiempo. Acá no nos habla la Biblia prácticamente nada tampoco de la niñez de Jacob ni de Esaú.
Dice nada más el verso 27 que Esaú se interesó por la caza, la cacería, un hombre de campo, mientras que Jacob pues era un hombre quieto, tranquilo, y él habitaba en las tiendas básicamente con su madre. Esaú se convirtió en el hijo predilecto de Isaac, porque Isaac comía de los animales que cazaba su hijo, mientras que Rebeca se identificaba más con Jacob porque obviamente era su ayudante. Pues tristemente en los matrimonios también suele suceder que los padres se identifican más con un hijo o con una hija, y eso pues no es lo mejor. Sin embargo, esto estaba sucediendo en este matrimonio. Bueno, un día mientras andaba de cacería Esaú, Jacob hizo una exquisita comida, un guisado de lentejas, dice el verso 29. Esaú venía del campo y venía con hambre y le pidió un plato de comida a Jacob. Pero Jacob, sabiendo que la primogenitura le correspondía a Esaú por ser el mayor, pues se la solicitó a cambio de un plato de lentejas. Obviamente, Jacob tal vez nunca esperase que Esaú le dijera que sí. La primogenitura era una herencia especial que solo le correspondía al hijo mayor. Consistía en recibir la mayor parte de las riquezas del hogar, pero además también él quedaba a cargo de la herencia espiritual como sacerdote del clan, de la familia, de la tribu. Y eso era exactamente lo que Jacob deseaba. Él quería tener un liderazgo espiritual, le gustaban las cosas de Dios. Sin embargo, Esaú no. Esaú no se identificaba con Dios. Él era apartado de estas cosas. Y él dijo en el versículo 32, me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Tómala tú, le dice. Y ahí mismo ambos hicieron ese contrato, esa transacción, ese pacto bajo un juramento. Y entonces fue así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. En verdad, mis queridos hermanos, esta historia nos deja una gran lección. Es triste la situación de Esaú, ¿verdad? ¿Cómo es posible que él no pensó en lo importante de la primogenitura y por un plato de lentejas pues llegó a esta situación, como dice el comentario bíblico, como un animal? Esaú basó sus decisiones tan solo en la satisfacción de las necesidades del momento. El límite hasta el cual una persona está dispuesta a sacrificar los deseos del presente por los bienes del futuro es la medida exacta de su madurez emocional y espiritual. Pero no critiquemos a Esaú. Nosotros somos como Esaú. Nosotros tendemos también a sacrificar las cosas santas, las cosas sagradas, las de mayor importancia, y las sacrificamos también por plato de lentejas hoy. Triste, sencillamente, podemos hasta sacrificar la felicidad del matrimonio, la felicidad del hogar. Podemos hasta dañar el futuro de nuestros hijos por tomar malas decisiones, por comer un plato mundanal, por ir tras el mundo y comer las algarrobas que el mundo nos ofrece. White dice, millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sexuales. Significa que la salud es afectada, las facultades mentales también son afectadas, la familia es afectada, y tristemente lo más importante es que terminan perdiendo el reino de los cielos. Y todo esto por un placer meramente terrenal, por un goce que debilita y degrada. Amigos y hermanos, Esaú es un ejemplo para nosotros. Seamos cuidadosos. No sea que habiendo avanzado bastante perdamos nuestra salvación por un goce terrenal, por algo que del momento. ¿De qué servirá? Aprendamos a ser como Jacob, que aunque fue un suplantador y un mentiroso, y como veremos, él también cometió muchos errores, pero él deseaba caminar con Dios. ¿Se equivocó mucho? Sí, pero también llegó a ser el padre de la nación de Israel, porque él se dejó llevar por Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, y te deseo muchas bendiciones del cielo, pero continúa estudiando la palabra del Señor, porque en ella tú encontrarás la vida eterna.